Saludos a todos los estudiantes de mis grupos, el 7 y 14 de Biología General. Les grabo esta clase para hablar de principios básicos de la herencia, un cierre a todo el tema de genética que hemos visto en las últimas semanas. Primero revisemos algunos conceptos, ¿verdad? Recordemos que al final de cuentas la información genética está en la molécula de ADN. Es esa molécula la que lleva el código genético y las secuencias de genes, tanto estructurales como reguladores, eh, que pasan la información entre generaciones celulares y entre individuos. A la vez, en eucariontes, el ADN se transporta en cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo. Entonces, es el material que guarda información para realizar la transcripción y la traducción en las células que reciben los cromosomas, tanto durante las generaciones celulares que ocurren por mitosis en el desarrollo del organismo, como a la hora de producir los gametos y transmitir información entre individuos de padres a hijos, entre generaciones de individuos, ¿verdad? El último proceso, este proceso de transmisión de la información de los cromosomas ocurre por medio de gametos, ¿verdad? Los gametos son los que comunican el ADN o los cromosomas del padre con los del hijo. Y en el caso de organismos diploides, cada padre aporta la mitad del ADN de los hijos a través de la mitad de los cromosomas. Y ese número diploide se restablece cuando se forman los gametos haploides y estos se unen, dos gametos haploides, uno masculino y otro femenino, forman la célula inicial del organismo. Entonces, el ciclo es más o menos un paso entre un individuo que forma gametos, pasan por el proceso de fertilización, que puede ocurrir en forma externa o interna a los organismos. La fertilización lleva a la formación de la primera célula, que se llama cigoto, y de ahí, por mitosis, tenemos la formación de un individuo multicelular. En el caso de organismos multicelulares, por supuesto. Y aquí puse el ADN precisamente para mostrar cómo esta molécula es pasada a través de cromosomas de individuos a gametos y después, cuando el cigoto los recibe, después de la fertilización, a través de todas las células que formen un individuo, ¿verdad? Ahí ya a través de la mitosis. Ah, además, ya vimos que en organismos diploides existen pares de cromosomas homólogos, uno paterno y otro materno. Y en esos cromosomas precisamente están los genes, lo que llamamos los genes, o sea, las unidades de las secuencias de ADN que son responsables de alguna función específica, de algún carácter específico del organismo, o que explican una variación determinada de un organismo. Eh, Cada uno de esos cromosomas homólogos tiene una de las dos copias que todos tenemos de cada gene. A eso se le llaman alelos, o sea, las diferentes versiones o secuencias que puede tener el mismo gene. Y cada uno de los alelos está en cada uno de cada par de cromosomas homólogos que recibimos. Entonces, todos los cromosomas homólogos tienen los mismos genes, pero no los mismos alelos, porque puede haber diferencias entre el alelo que recibieron del padre y de la madre. Y cada par de cromosomas homólogos se diferencia del otro par porque tiene diferentes genes, el tamaño del cromosoma es diferente, etc. Entonces, esto es un repaso para que conectemos ADN con cromosomas y ahora con gametos, genes y alelos. Vamos a ilustrar esta idea de los genes y alelos con el ejemplo que ya hemos visto de los alelos o las mutaciones que pueden producir diferentes tipos de hemoglobina. Eso lo vimos en la clase anterior y también en la parte de estructura del ADN. Hablamos de un gene que se llama la beta globina, o sea, un gene que tiene la secuencia para producir una proteína que forma parte de la hemoglobina. Vamos a llamarlo solo gen de la hemoglobina, aunque realmente el gen específico del que estamos hablando solo codifica una de las cuatro proteínas que forman la hemoglobina, pero no importa. Entonces, podemos hablar de aquellos ejemplos que vimos de una de las mutaciones que sustituye un aminoácido ácido glutámico por valina, ¿verdad? Y esta sustitución ocurre también, esta sustitución de aminoácido
ocurre por una sustitución en un nucleótido del número 20 que pasa de timina a adenina. Y recuerden que este cambio es suficiente para producir una proteína diferente, a la cual se le llama la hemoglobina S. Ocurre que en este caso, como vimos en este cuadrito, la forma de la proteína cambia porque el aminoácido tiene una estructura diferente al original. Y entonces, en el caso de que haya eh, dos copias de este alelo en un individuo, entonces se produce una anemia porque las células, los eritrocitos, adoptan una forma anormal, una forma de hoz, que puede obstruir la circulación en los vasos capilares, además de otra serie de problemas. Los eritrocitos hechos a partir de la hemoglobina A, o sea, del alelo normal, el que tiene ácido glutámico en su posición normal, son eritrocitos todos rellenos y en forma de disco y no tienen ningún problema. Entonces, sabemos que este gene que produce esta variación, que el gene de la beta-globina, se encuentra en el cromosoma 11 humano, en una punta del cromosoma 11. Y podemos hacer un diseño precisamente de cómo serían los diferentes genotipos posibles a partir de este único alelo. ¿Verdad? Estamos hablando de un alelo S y otro alelo que podemos llamar A. Entonces vamos a llamar hemoglobina A al alelo normal y hemoglobina S al alelo anormal que tiene, digamos, esta deficiencia. Y entonces, pensando en los genotipos, o sea, en la constitución que un individuo tiene para un gene o para todos los genes, eso cambia dependiendo de cómo lo definamos, pero aquí estamos usando el concepto genotipo como la constitución genética que un individuo posee para un específico. Podemos hablar, si pensamos únicamente en este alelo, en estos dos alelos, tendríamos individuos homocigota que vamos a llamar AA para simplificar, tendríamos individuos heterocigotas AS, o sea que tienen un alelo diferente al otro, y individuos homocigotas SS, que en vez de la A tienen alelos S, ¿verdad? Homocigotas cuando los dos alelos son idénticos y heterocigotas son cuando tienen dos alelos diferentes. Y eso significa que ese genotipo se refleja en los cromosomas. En el caso de los AA tendrían un cromosoma. Aquí estamos mostrando con un color un poquito diferente lo que podría ser un cromosoma paterno y el otro materno. Entonces, un individuo AA recibió un cromosoma con el alelo HBA o el alelo A, tanto de la madre como del padre. Un individuo heterocigota recibió un alelo diferente de cada uno de sus progenitores. Por ejemplo, el alelo A del padre y el alelo S de la madre. Y en el caso de los homocigotas, recibieron ambos alelos iguales S, tanto del padre como de la madre. Entonces es un concepto importante para entender eh, el concepto de genotipo y de alelos. Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes, el concepto de genotipo, que es la constitución genética de un individuo, también puede ser de una célula, digamos, o hasta de un solo gene. Y Y hablamos casi siempre de cuáles son los alelos que componen un gene, ¿verdad? Si el individuo es homocigota, heterocigota y para cuáles alelos. No sirve únicamente decir tal persona es homocigota, heterocigota, hay que decir los alelos en específico. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el esquema que vimos para nuestro gene de la globina. Tenemos un genotipo homocigota AA y otro homocigota SS. Aquí tenemos el cambio que ocurre, ¿verdad? Como en una parte de la secuencia de la proteína tenemos un residuo típico del ácido glutámico en la posición, era la posición, ya se me olvidó cuál era la posición del aminoácido, pero bueno. Y ahí tenemos un aminoácido más bien con carga como negativa, mientras que el cambio de esta secuencia por una valina produce más bien un residuo de aminoácido que tiene una carga neutra. En la posición 6, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, hasta ahora me doy cuenta, ok. Y entonces eso es suficiente para que haya un cambio en la proteína. Aquí tenemos la proteína con ácido glutámico y aquí tenemos la proteína con valina. Y entonces la situación que ocurre es que mientras la hemoglobina A produce un eritrocito normal, en el caso de la hemoglobina S, en este caso de la SS, tiende a haber una especie de como de coagulación, sí, como de formación de una costra, de una unión de proteínas
entre hemoglobinas que lleva a la formación más bien de unos cristales de hemoglobina que retuercen la forma del eritrocito a una forma normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí tendríamos el genotipo arriba, AA o SS, y finalmente tendríamos varios fenotipos, dependiendo del nivel a que se estudie el fenotipo. Tendríamos el fenotipo a nivel de proteína, A o S, ¿verdad? Y tendríamos el fenotipo a nivel de la célula, que es redonda o en forma de hoz, ¿verdad? Entonces esto, todo lo que es el conjunto de características observadas de un individuo célula resultantes de la interacción de su genotipo con el ambiente, lo que se llama el fenotipo. Y aquí tendríamos un fenotipo a nivel de proteína y también un fenotipo a nivel de célula. Esta diferencia es importante hacerla porque después vamos a ver que eso cambia dependiendo del genotipo y cómo una cosa que es a nivel de célula, otra cosa puede verse a nivel de proteína. Además, es bueno ver que el fenotipo no es únicamente las características externas. A veces los estudiantes aprenden como decir el genotipo lo que está adentro y el fenotipo lo que está afuera. No, suave. El genotipo son los genes, para ser más específico. Y todo aquello que no sean genes, lo que esté por arriba de los genes ya sería el fenotipo, que depende del ambiente también. Es un punto importante, ¿verdad? No, las características de un organismo no dependen únicamente de los genes, sino que son muy influenciadas por el ambiente y la interacción entre genes y ambiente. Ahora bien, el primer punto importante ya para hablar de la transmisión de esta información, ¿verdad? Tenemos los alelos, etcétera, y que están en los cromosomas, es que a la hora de la formación de los gametos, recuerden que los gametos son haploides, solo tienen la mitad de los cromosomas del individuo que los produce, y entonces eso ocurre porque en la formación de los gametos, cada gameto recibe solo un miembro de cada par cromosómico. ¿Verdad? Es decir, están todos los cromosomas organizados en pares y entonces cada gameto recibe una copia de cada uno de los dos pares de cromosomas que hay, de cada uno de los cromosomas homólogos, y puede recibir un cromosoma paterno o materno, y eso depende del azar. Eso lo vimos en meiosis, ¿ok? Y en el caso, ya llevando eso a los genes, tenemos que recordar en este caso que en la meiosis, estos dos cromosomas se separan en células diferentes. Y como cada cromosoma lleva un alelo de cada gene, se dice entonces que durante la formación de los gametos se separan los alelos de cada gene en gametos diferentes. Un individuo homocigota AA va a producir gametos que llevan un cromosoma con alelo A y el otro también lleva alelos A, porque es homocigota. Ahora, un individuo homocigota SS va a producir gametos S y gametos S, todos S, ¿verdad? Porque solo lleva, es homocigota paralelo S. Pero lo interesante está en los heterocigotas. Los AS van a producir la mitad de esos gametos de tipo A, como se ve aquí, y la otra mitad como gametos de tipo S. Esto es lo que se llama la primera ley de Mendel. Es decir, los alelos de un gene se separan en la formación de los gametos. Mendel descubrió eso solo con cruces, él no conocía los cromosomas. Después se descubrió que esto se explicaba por el movimiento de los cromosomas en la meiosis. Qué interesante. Pero ese es el primer punto, ¿verdad? Acá, los alelos de cada gene se separan en la formación de los gametos y los heterocigotas van a producir gametos diferentes, porque tienen alelos diferentes en cada gene. La mitad serán los alelos de uno de los cromosomas y la otra mitad serán el alelo del otro de los cromosomas. Y recordemos entonces cómo este movimiento ocurre precisamente en la meiosis, ¿verdad? Recuerden que en la primera fase de la meiosis, los cromosomas se aparean, los cromosomas homólogos se aparean. En nuestro caso diríamos, aquí ya quitamos la letra HB y dejamos solamente alelo A o S para simplificar. En nuestro caso, en un heterocigota, ¿verdad? Esto podría ser un homocigota, pero vamos a poner el heterocigota para ver mejor el movimiento de los alelos. Tendríamos un apareamiento entre un cromosoma paterno y un paterno de un cromosoma, en el caso nuestro el cromosoma 11, donde los cromosomas se alinean y los alelos de cada gene se colocan uno enfrente del otro. Después, en la meiosis 1, recuerden que estos pares de cromosomas se separan y entonces tendríamos el movimiento del cromosoma duplicado hacia una de las células
y el movimiento del otro cromosoma duplicado S hacia la otra de las células. Aquí es donde se cumple la primera ley de Mendel, precisamente. Recuerden que los cromosomas están duplicados en esta fase, ¿verdad? Y entonces hay el doble de cromátidas que de cromosomas. Cada cromátida lleva una copia idéntica de la otra cromátida. Recuerden que eso se llaman cromátidas hermanas. Entonces, esta duplicación es la que permite después que cuando se separen estas cromátidas en la meiosis 2, tendríamos entonces las 4 gametos posibles que vienen después de la meiosis, donde la mitad van a recibir el alelo A y la otra mitad el alelo S. Ahora, cuando estos gametos se unan en la fertilización y digamos que uniéramos un gameto A con otro S, tendríamos la formación otra vez de un individuo heterocigota S y al final de cuentas, estos alelos nuevamente son transmitidos ahora sin variación, o sea, sin producir células diferentes, por medio de la mitosis. Recuerden que en la mitosis también tenemos la duplicación de los cromosomas. Solo que en la anafase de la mitosis, estos cromosomas se colocan uno debajo del otro, no forman pares como aquí, sino que más bien forman como una línea, ¿verdad? Cuando se separan las cromátidas, cada una de las células hijas recibe una copia de cada uno de los cromosomas, manteniendo la estructura diploide, o sea, con dos cromosomas para cada par homólogo o con dos alelos para cada uno de los genes de todo el organismo. Entonces, esto para relacionar mejor meiosis y mitosis con la ley de Mendel. Entonces, ya entendiendo cómo se forman los gametos y cómo cada gameto lleva solo un alelo de cada gene, veamos un cruce, digamos. Estamos hablando cruce como si fueran moscas, estamos hablando de matrimonio entre humanos, digamos, ¿verdad? Y un individuo, digamos, la madre sea homocigota AA y el padre sea homocigota SS, ¿ok? Entonces, por lo que hemos visto, esta madre solo puede producir gametos de mayúscula y el padre solo gametos S mayúscula. La fertilización es aleatoria, ¿verdad? Ahí, como solo hay gametos A maternos y gametos S paternos, muy fácil predecir que de la unión de estos dos gametos solo puede producirse descendencia heterocigota, AS. Entonces la respuesta es que la descendencia de un cruce AA por SS es 100% AS. Esas son las frecuencias que se les llama genotípicas, ¿verdad? O sea, cuántos genotipos hay de cada tipo en una población, en este caso en un cruce. En este caso, la frecuencia es 1 a favor de heterocigotos AS o 100%, expresado en otra escala. Por cierto que, bueno, aquí no se puede ver porque esta imagen mía estaba molestando, pero a este tipo de cruce, dos líneas homocigotas que producen una descendencia donde todos son heterocigotas, se le acostumbra llamar F1, ¿verdad? Y eso es lo que Mendel usó al principio. Esto se llama un cruce F1. El asunto se pone más interesante cuando pensamos en un cruce de, digamos, en el caso anterior se había formado una descendencia 100% AS, heterocigota. ¿Qué pasaría si los descendientes se cruzan entre sí? Sería como un cruce entre hermanos, ¿verdad? Pero podría ser un cruce simplemente entre dos heterocigotas, pensando únicamente en este gene. A ese tipo de cruce es lo que se le llama la F2. Tenemos dos heterocigotas, que son una F1, y se hace un cruce F1 por F1, y eso origina una segunda generación que se le llama F2. En este caso, sabemos que tanto la madre como el padre van a producir la mitad de los gametos AS y la mitad de los gametos A y la otra mitad S. Cuando esto se fertiliza aleatoriamente, ya ahí se pone más interesante porque hay que hacer una tabla. A esto se le llama cuadro de Punnett, pero es muy sencillo. Simplemente uno pone los gametos femeninos en una fila o columna y los masculinos en la otra fila o columna y le pone la frecuencia a los lados. Cuando combina cada gameto con cada uno en cada casilla, multiplica las frecuencias, un medio por un medio, para dar la frecuencia que se produce cada uno de estos gametos que están en este cuadro. Entonces, la descendencia, como vemos aquí, va a ser un cuarto homocigota mayúscula mayúscula. Sumando estas dos casillas, que son genotipos iguales, daría un medio heterocigotas AS y esto sería un cuarto de SS, ¿verdad? Esto de mayúscula que dije no es necesario en este caso. Entonces, la descendencia sería un cuarto AA, un medio AS y un cuarto SS.
Estas serían las frecuencias fenotípicas. Y aquí este cuadro se hace porque la unión es aleatoria. O sea, la formación de cada genotipo es sacar al azar un gameto de la bolsa de gametos femenino y sacar un gameto de la bolsa de gametos masculino. Como cada uno tiene una probabilidad un medio, la probabilidad de que uno saque A y A de cada una de estas bolsas es un medio por un medio igual a un cuarto. Esa es una forma de calcular probabilidades que se llama el producto de las probabilidades. Cuando dos eventos son independientes, la probabilidad que salgan simultáneamente es el producto de las probabilidades. Es como calcular la probabilidad de sacarse la lotería mayor en Costa Rica. Es la probabilidad de ganar el número, lo que se llama, sí, la parte que va de 1 a 100, ¿verdad? 1 entre 100 por la probabilidad de pegar la serie, que en ese caso son 1000 números, eso es 1 entre 1000. Entonces la probabilidad de ganarse la lotería es 1 entre 1000 por 1 entre 100, lo que da 1 entre 100.000, una probabilidad suficientemente baja como para que uno no tenga más ganas de jugar. Pero bueno, aquí estamos en lotería mendeliana. Ahora, dijimos que la probabilidad de cada genotipo era un cuarto, un medio y un cuarto. Pero ¿qué pasa con la anemia? ¿Verdad? Estas son las proteínas que se producen, o los alelos. Vamos a ver que también son las proteínas que produce cada individuo. Pero la anemia es otra historia. ¿Cuál sería la frecuencia de la anemia que se produce por causa del alelo S en la F1 y en la F2? Esas son las frecuencias del fenotipo anemia, y eso vamos a verlo ya. Para que ustedes lo vean mejor, esta es una imagen a microscopio de los eritrocitos de una persona que es SS, ¿verdad? Que tiene solo la hemoglobina S en su cuerpo. Y ustedes podrán ver que hay algunos glóbulos rojos que se ven redonditos, ¿verdad? Otros un poquillo más deformes, pero los más importantes son estos, que tienen forma como de una chita, diríamos, de una hoz. Estos son los eritrocitos deformes que producen el problema de la anemia hereditaria en el caso de este alelo S. Como ven ustedes, no todos los glóbulos rojos son iguales. En realidad eso es muy variable porque depende de la concentración de oxígeno que hay en la sangre. Y eso afecta la frecuencia con que se forman los glóbulos deformes. Pero eso para que ustedes vean cómo se ve la sangre en este tipo de personas que tienen proteína S como la única hemoglobina que tienen. Entonces, antes de explicarles el resto de la información de esta diapositiva, veamos este cuadro central. Aquí lo que se llama lo que se hace es una técnica de electroforesis de proteínas, donde un individuo pone su sangre en esta casilla, en esta muestra, en un lugar para una muestra, y se aplica una corriente eléctrica donde aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa, y entonces las proteínas se separan dependiendo de su carga eléctrica. Esa es una técnica muy usada en laboratorios para saber cuál tipo de hemoglobina, por ejemplo, tiene una persona. Entonces, la proteína S se le llama S por ser slow, quiere decir es lenta. Ella migra menos, tiene menos carga eléctrica, y aquí arriba vemos la explicación. La hemoglobina normal, la tipo A, tiene una carga negativa, producto del ácido glutámico, y entonces es más atraída por un polo positivo. La hemoglobina S pierde esta carga negativa por una carga neutra, por tener valina, y entonces migra más lentamente en este campo eléctrico. Cuando se detiene la electroforesis, la proteína A ha migrado más que la S. Gente que es homocigota para el alelo S tiene solo la proteína S y va a aparecer la manchita aquí. La gente que es homocigota para el alelo A va a tener la mancha por aquí porque migra más. Y los heterocigotas se descubren como una mezcla de dos proteínas, A y S. Ven, aquí tenemos el genotipo, que puede ser AS, SS o AA, y aquí el tipo de proteínas presentes. La proteína sería un fenotipo, digamos, el tipo de proteína que están presentes en cada uno de estos genotipos. Pero la parte de la enfermedad de la anemia es más sutil porque vean que anemia, propiamente dicho, solo aparece en homocigotas SS. Los AA, por supuesto, son normales y los AS
no presentan la enfermedad porque tienen suficiente proteína A como para que la formación de estos glóbulos rojos anormales sea suficientemente baja y no produzca una anemia. Aparentemente, cuando hay condiciones de ejercicio físico intenso, puede ser que aparezca un problema de deficiencia de oxígeno. Entonces, no es que necesariamente están completamente fuera de cualquier síntoma. Pero en condiciones normales y normalmente, digamos, en la vida diaria, esta gente heterocigota no presenta la enfermedad. Entonces, tenemos que la enfermedad solo se presenta en los homocigotos para un alelo, el alelo que tiene la variante S. Y decimos entonces que para este caso, el fenotipo de la anemia tiene como una propiedad recesiva. Quiere decir, el alelo S se comporta como recesivo. Solo se manifiesta cuando está en estado homocigota. Esto es un punto importante. Entonces repasemos esta información. Clasificando los genotipos por el tipo de proteína A o S, la herencia de la proteína A o S es codominante. Quiere decir que el heterocigoto presenta dos tipos, que es una mezcla de un tipo de proteína de un homocigoto y un tipo de proteína del otro homocigoto. El codominante está como a la mitad de los fenotipos AA o SS. Tiene una combinación de los dos. Eso se llama herencia codominante y es la que se da principalmente cuando se estudia proteínas o marcadores genéticos. Pero si clasificamos a cada de estos genotipos por la presencia de anemia, la herencia de la anemia es recesiva. Los homocigotos AA son normales, los heterocigotos AS son normales y los homocigotos SS tienen anemia. Entonces el alelo S se comporta como recesivo. Y esto es por causa de la característica de estos heterocigotos de superar la deficiencia de hemoglobina A y no tener anemia por una cuestión más, digamos, fisiológica o por una cuestión relacionada con los niveles de proteína, que pueden ser, si están a la mitad, pueden ser normales. Entonces, dependiendo del nivel al que estudiemos el fenotipo, podemos tener herencia codominante o herencia recesiva. En este caso, el alelo A se comporta como dominante y el alelo S como recesivo. ¿Qué pasaría entonces con la herencia de un cruce AS por AS si ahora no nos fijáramos únicamente en el genotipo, sino en el fenotipo anemia, en la presencia o ausencia de la enfermedad? La formación de los gametos es lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Cada uno de los dos padres produce la mitad de los gametos A y la otra mitad de S. La fertilización aleatoria también es la misma, porque eso no ha cambiado. Tenemos una frecuencia de un cuarto A, un medio AS y un cuarto SS. Estas son las frecuencias genotípicas. Ahora, repasando cuáles serían los fenotipos normales y anémicos, tendríamos que estas tres casillas darían fenotipos normales y esta única daría anémico con una frecuencia un cuarto. Entonces tendríamos tres cuartos normales y un cuarto anémicos. Ven, ahí cambia la cosa. Entonces, siguiendo la regla, sería como una proporción de 3 a 1. Habría 3 normales por cada uno de los anémicos. Es otra forma de expresar la frecuencia 3 cuartos, un cuarto, según una proporción 3 a 1, ¿no? Y precisamente 3 a 1 es una de las proporciones que descubrió Mendel. Como producto de sus investigaciones en la primera ley de Mendel, él estudiaba caracteres donde había alelos dominantes y alelos recesivos. Y entonces él no observó esta frecuencia, la dedujo, pero lo que observó fue una frecuencia de 3 a 1 en una F2. Recuerden que esto se puede llamar una F2 porque es un cruce de dos F1 de dos heterocigotas. Entonces, aprovechando ese ejemplo de la herencia de la anemia en forma recesiva que vimos, veamos precisamente lo que caracteriza la herencia que se llama autosómica recesiva. La autosómica es porque no está ligada al sexo, ¿verdad? Son genes que se encuentran en cromosomas autosómicos, en algunos de los 22 pares de cromosomas autosómicos. La herencia ligada al sexo la vamos a ver después. En ese tipo de herencia, entonces, hablamos de eh, que se va a manifestar cuando el individuo sea homocigota recesivo. Entonces, lo normal, lo más corriente, cuando aparecen estos casos en poblaciones humanas o también en otros organismos, es que tenemos una pareja,
donde ambos son heterocigotos, ¿verdad? Entonces aquí se muestra en moradito un gene donde el alelo mutado es morado y el alelo silvestre o normal es celestico. En este tipo de matrimonios, entonces, cuando estudiamos todos los casos, ¿verdad? Porque una sola pareja puede ser que solo tenga un hijo y sea normal o sea afectado y no se vea una frecuencia como la que se espera. Ya cuando tenemos muchos casos nos daremos cuenta que más o menos nacen tres niños normales por uno afectado, ¿verdad? De esos tres, de todos estos cuatro tipos de niños que pueden nacer, uno en promedio, un cuarto será homocigota para el alelo normal, estos dos serían heterocigotas y una cuarta parte van a ser afectados. Y vean que pueden ser niños o niñas indistintamente. A eso se les llama portadores, ¿verdad? Son personas normales, pero que son heterocigotas para un alelo que puede producir en condición homocigota una condición ahí que depende del alelo no mutado. Entonces, esto se le llama herencia autosómica recesiva. Ocurre frecuentemente que nacen niños afectados o personas afectadas de padres normales. Y eso es importante verlo porque eso puede aparecer en genealogías de esta forma. Y aquí tendríamos lo que sería la herencia autosómica dominante. Por supuesto, en el caso que vimos antes, recesivo, el alelo normal se comporta como dominante, ¿verdad? Es decir, siempre hay un alelo recesivo y otro dominante en un cruce específico. Pero en este caso queremos recalcar una enfermedad o alguna característica diferente que se deba a una herencia dominante. En este caso, el alelo normal es el celeste y el alelo mutado es el morado. Y vemos que uno de los padres es afectado porque es heterocigota y por ser un alelo dominante se presenta la enfermedad. Entonces no siempre piensen que los alelos que producen mutaciones que tienen algún efecto, puede ser negativo o diferente en el fenotipo, siempre son recesivos. Pueden ser mutaciones dominantes. Y de hecho, muchas de las formas de cáncer que se conocen se deben a mutaciones que se comportan como dominantes. En este tipo de cruces, si ustedes hacen las cuentas, ¿verdad? Y piensan los gametos que producen, en este caso la mujer y el hombre, van a ver que tendremos una proporción donde la mitad de los niños van a ser homocigotas para el alelo normal y la otra mitad van a ser heterocigotas para el alelo normal y el alelo mutado. Entonces hay una proporción de 50% de afectados si tenemos un cruce de un heterocigota por un homocigota. En este caso, siempre un padre afectado es muy normal que tenga hijos afectados. O sea que no va a ser como en el otro caso, donde teníamos dos padres normales que tienen un hijo afectado. En herencia autosómica dominante eso nunca ocurre. Siempre tendremos por lo menos un afectado entre una pareja de este tipo. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué pasa con el homocigota para este gene? Puede ser simplemente más un caso afectado, ¿verdad? Igual al heterocigota, o en algunos casos, ser homocigota para un alelo mutante que produce la enfermedad cuando está en heterocigota, ser homocigota para este gene moradito puede ser letal. Puede ser que no sea posible el desarrollo de un organismo y entonces las únicas personas afectadas son heterocigotas, mientras que los homocigotas no existen por esa razón.